¿Cómo estamos, amigos? Quizá en alguno de los videos que hemos hecho antes ustedes se habrán dado cuenta que siempre reniego de la izquierda y siempre digo cosas de la izquierda. Una de las que siempre he dicho es que crean problemas donde no existen, crean problemas innecesarios y en realidad es una de sus misiones de manual que saben hacer muy bien. Algunas veces les resulta, que son casi todas, porque al final terminan adoctrinando, ideologizando o convenciendo a mucha gente de los propósitos supuestos que ellos tienen. El problema está en que cuando esto ya sobrepasa un interés en un lugar, como por ejemplo lo que está ocurriendo con Colombia hacia nosotros. Petro, un terrorista, un sujeto despreciable por donde quiera que se lo vea y que tiene muchos problemas dentro de este desgobierno que ha ejercido en Colombia, que viene ejerciendo y que le ha traído problemas cualquier cantidad al mismo tiempo que él le ha llevado problemas a Colombia. Es otra especie de fiesta patronal la que ellos viven, como nos tocó con Pedro Castillo en su momento y que de alguna manera continúa con Dina Boluarte, solamente que a la señora pues le lanzan alguna cosa que le guste y se va lejos para poder tomarla y entonces no dice tantos disparates tan seguido, que seguramente si tuviera la posibilidad de gobernar hace bastante tiempo tendríamos muchos más problemas de los que ya tenemos hoy en día. Pero a Petro no se le ocurrió mejor idea que hablar algo que interfiere con las relaciones entre la ciudadanía colombiana y la nuestra. No digo ya entre estados porque hace buen tiempo hay un tema de pelea entre diferencias entre lo que viene a ser las relaciones internacionales entre ambos estados, porque Petro evidentemente abrió su bocota de izquierdista, de terrorista y se le ocurrió decir cosas que no tenía por qué decir. Y digo esto que no tenía por qué decir porque a pesar de que sea su opinión, él es un jefe de estado, representa a una nación y evidentemente habló cosas que no debió de hablar porque fue una injerencia directa contra nosotros. No voy a citar mucho este asunto porque la verdad nos va a desviar del comentario que estamos haciendo, pero es necesario hablar algunas cosas para dejarlas en contexto y esto tiene que ver ya con estas declaraciones sobre lo que él llamó la isla de Santa Rosa, que en realidad y a vista de buen cubero, esta isla siempre se llamó Chinería. Colombia está tratando de forzar situaciones, de argumentar forzosamente algo, porque tiene un problema muy importante. En primera instancia, todos nos hemos creído el tema de que es una cortina de humo, como los mismos colombianos lo dijeron en algún momento en la prensa y también lo que hablaron muchas personas cuando les tocó declarar sobre este tema, evidentemente. Pero el problema principal no es la poca popularidad de Petro en general y que no pueda cubrir la serie de protestas y cosas que vienen ocurriendo por las injerencias que él tiene dentro de los poderes del Estado y también sobre otros asuntos internos que no vamos a ir mencionando, pero que la verdad le hacen mucho daño a su país. Pasa que desde hace varios años los colombianos detectaron que la parte de la ribera del Amazonas que da a Leticia se iba a secar. Este proceso podría terminar de darse más o menos aproximadamente, por decirlo de alguna manera, por eso dije más o menos primero, y es que ellos no están seguros exactamente de la fecha, pero es lo aproximado, recalco, reitero, redundo, que sería en el año 2030 aproximadamente. No falta mucho. Y solamente recibirían el fluido del río Amazonas, las corrientes del río Amazonas, durante 3 o 4 meses, que son los meses de crecida del río. El tema es que Leticia es una ciudad mucho más grande y que incluso más grande que Tabatinga, que la isla de Chinería en sí, donde solamente está habitada la zona de Santa Rosa, que ya es un distrito. Y el tema del comercio es algo que a ellos les interesa mucho. El asunto es que esto estuvo previsto desde hace muchos años, si no me equivoco, hace casi 20 años, 19 años, se habló sobre este tema de una manera muy seria. 5 años después se volvió a hablar del tema
El gobierno estableció que se tenían que hacer las mediciones pertinentes para poder tener una idea más clara sobre este asunto. Todo quedó aclarado y no pasó a mayores. Gobiernos han pasado y no se dio solución a este asunto. Evidentemente, una de las soluciones es dragar esta parte del Talbej del río, que es la parte más profunda, o fue la parte más profunda, para la época de los tratados de paz que se dieron entre Perú y Colombia. Sin embargo, el tema es que, como les digo, el gobierno colombiano no hizo absolutamente nada. Petro no ha encontrado la forma más sencilla de matar dos pájaros con un solo tiro, que tiene que ver primero con el tema de su popularidad a través de generar un conflicto externo entre dos estados, entre dos países, y buscar que insuflar el sentido patriótico nacionalista ante una posible guerra entre su país, Colombia, y nosotros, que no teníamos nada que ver en el cuento, pero ya nos incluyeron, y están esgrimiendo pues una argumentación bastante torpe, la verdad. La delimitación ya está dada. Lo que ocurre es que en el tratado se señaló de que el Talbej del río era la línea divisoria en favor de Colombia, que quiere decir que la parte más profunda del río Amazonas, en esa zona, le correspondía a Colombia. Y todo lo que venía después, hacia atrás, hacia el sur, le correspondía evidentemente a Perú. Un tratado bastante espurio porque fue firmado en secreto en la época de Leguía y que 5 años después de su firma recién se elevó al Congreso, cuando Leguía ya tuvo mayoría congresal dentro de su oncenio, evidentemente. Un tratado que tranquilamente pudo no haber tenido el sustento jurídico necesario, pero se dio y el Perú lo ha respetado, porque además de eso, con ese tratado, Colombia se quedaba con Leticia y con una extensión territorial sobre Leticia, o sea, hacia el norte de Leticia, bastante más grande. Esta historia es un poco larga de contar, por eso es que no la voy a mencionar. ¿Por qué razón Leguía aceptó brindarle ese espacio a Colombia que ni siquiera tenía por qué haberse dado? Pero bueno, el detalle es que los colombianos están diciendo lo siguiente. Primero, han argumentado que Santa Rosa es un islote o una isla que ha surgido de la nada y que debió de haberse llegado a un acuerdo entre Perú y Colombia para saber de quién recibía la asignación de la isla, sin darse cuenta de que esa isla en realidad pertenece a Chinería. Se separó un tiempo por los cambios dinámicos del río y nuevamente se ha unido. O sea, nuevamente el agua que discurrió entre esa zona de Chinería y esa pequeña punta, como se le viene llamando, que es Santa Rosa, nuevamente desapareció y la isla está completa. Chinería está completa. Hubiera sido más inteligente decir distrito de Chinería, pero los pobladores pusieron el nombre. Como quiera que sea, toda la isla de Chinería está en el tratado. No se dijo nada en la primera parte, en el primer tratado, pero sí cuando se refrendó, en el sentido en que la isla estuvo en formación en ese tiempo. Sin embargo, como hubo una ratificación del tratado, ahí es donde se menciona la isla de Chinería. Se viene hablando en Colombia sobre Santa Rosa, que se formó en los años 60, 70, pero no es que se formara, sino que se divide Chinería a través de los cambios dinámicos del río. Ahí viene el tema, que si no se le cambiaba de nombre o si no se le agregaba ese nombre, seguramente Colombia no tendría cierta base para esa argumentación forzada. Pero la parte más torpe de esta argumentación viene con el hecho de que ellos quieren buscar que se revise nuevamente los límites, porque como la parte del Talbej hoy está llena de arena, que es la que le corresponde a Colombia, ellos dicen que ahora el Talbej ha cambiado y está detrás de la isla de Chinería, y por lo tanto eso le corresponde a Colombia, como que si la isla va a pasar de un lado a otro. Evidentemente ellos están hablando de otros lugares del mundo en donde una isla un año le corresponde a un estado y al otro año le corresponde a otro, pero esos son otro tipo de acuerdos, con otro tipo de configuración, con otro tipo de historia y con otro tipo de razones. En este caso, la delimitación estuvo siempre muy clara y la parte de Chinería le corresponde
a Perú y siempre le va a corresponder. Lo que ocurre es que en Colombia hay una desesperación muy grande por el tema de comercio en la zona de Leticia, porque si se quedan sin salida al Amazonas, van a tener un problema bastante grande. En todo, no solamente en comercio, pero principalmente en comercio. Así es que, desesperado el gobierno de ser incapaz de hacer la obra gigantesca y muy costosa del dragado y del recauce del río Amazonas por ese lugar, prefiere pues intimidar al Perú, molestar al Perú, ver la manera de golpear primero, de dejarte un poco atontado y después recurrir a la vía diplomática como para decir, bueno, ¿saben qué? Entonces hagamos tal o cual cosa. ¿Qué le costaba al idiota de Petro o a su gente proponer un trato bilateral? Y decir, ¿saben qué? Ya que con Venezuela tengo una frontera que ya no quiero que sea frontera para liberarla y tener tratados comerciales con ellos y que hagan lo que les venga en gana, que en realidad ustedes saben que eso va por otro lado, no por ese tema que Petro ha citado. Sabe muy bien qué pasa en esos lugares, qué ocurre de un punto a otro, qué cosas se llevan de un lado a otro. Pero bueno, ese es un tema de ellos, que no vamos a citar ahora. Pero se comprende, ¿verdad? El asunto es que, ¿qué le costaba a Colombia decir lo mismo? ¿Por qué no hacemos esto, amigos peruanos? Entonces, unimos esta parte de la frontera, hacemos tratados bilaterales de comercio y nosotros tendríamos salida al Amazonas, vemos la manera de beneficiar los dos, de hacer una relación win-to-win y probablemente se hubiera dado. Pero el problema es que Petro parece que no tiene la menor intención de disculparse ni con el Perú ni con la esperpéntica de Dina Boluarte. Y entonces aquí viene el asunto. O sea, prefiere este señor poner en riesgo a ambos países con el tema de la guerra solamente porque no le puede pedir disculpas al Perú y a Dina Boluarte y ofrecer algo interesante. Entonces por ahí surgen voces desde ciertos ámbitos colombianos que señalan que mejor sería conversar, dialogar, etcétera, 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 y están hablando de ir al Perú y hacer una cita, etcétera, bueno, en fin. Para algunos entendidos, Perú no debería de aceptar esto porque en realidad no hay nada de qué hablar. Para varios entendidos en lo que viene a ser el derecho internacional, ex ministro de Relaciones Exteriores, profesores de la cátedra, congresistas que tienen que ver con esto, bueno, en fin, señalan que no hay nada que revisar y que si Colombia quiere irse a La Haya, pues irá a La Haya si es que Perú acepta. ¿Y por qué esta condición? Bueno, resulta que hace varios años, cuando Santos fue presidente de Colombia, tuvo un diferendo con Nicaragua por unas islas que están frente a Nicaragua. O sea, hay que tomar en cuenta que Colombia es copropietario y copropietaria de algunas islas que están en la zona del Caribe. Y resulta de que Nicaragua estaba impugnando también este tema. La Haya le dio la razón territorial en cuanto a lo que son las islas a Colombia, pero el mar se lo otorgó a Nicaragua porque le correspondía. Y entonces, ¿qué hizo Santos? Pateó el tablero, junto con todos sus ministros, denunció La Haya y salieron del Tratado de La Haya. O sea que La Haya no tiene jurisdicción sobre Colombia en ese sentido, a menos que voluntariamente vaya a Colombia a La Haya, pero para esto Perú no tiene, ni ningún otro país, obligación de ir con Colombia a La Haya si es que Colombia plantea esto. El tema está en que Colombia, después de lo que hizo Santos, más aún teniendo a Petro como presidente, es mucho menos confiable en un diferendo de este tipo. Porque digamos, vámonos a La Haya, ok, pero acepta, nos vamos a La Haya, y evidentemente Colombia va a perder por muchos goles de diferencia, por decirlo así, dentro de un argot deportivo. ¿Colombia va a aceptar o volverá a patear el tablero? Tomando en cuenta cómo se comporta Petro y que lo que sabemos que él pretende es ganar más popularidad, pues esto no le va a venir bien. Ahora, se habla del tema de Dina Boluarte, ¿no? Que por qué de todas maneras se fue a Japón teniendo este problema. Bueno, para empezar, ellos ya estaban en el viaje, pero dígame una cosa, ¿de verdad sería importante que esa señora que no tiene ninguna buena aceptación
ni tampoco le es interesante a muchos peruanos, a la gran mayoría no le interesa que estamos esperando que se acabe su gobierno más bien. Valga la pena que salga a hablar, valga la pena que diga alguna cosa, valga la pena que se regrese del viaje, que se vaya. La verdad es que es lo que menos importa en este momento. Lo que sí me parece preocupante es que dos cosas, ¿no? Primero, que Petro, al hacer todo esto, termina en realidad trasladando esa popularidad en favor a Dina Boluarte, dependiendo de que si esta vez la asesoran bien, y termina pues el bloque peruano en cuanto a relaciones exteriores trabajando de manera muy efectiva. Entonces ella seguiría, no sé si entre aplausos, pero por lo menos quizá con algo más de popularidad, que no merece, pero bueno. En situaciones como esta, en la cual uno está buscando un éxito y de repente no lo consigue, porque aparentemente en Colombia y hasta donde estamos viendo, fuera de la gente que todavía lo apoya, que es su voto duro, el voto de izquierda en Colombia, el resto de las personas no lo aceptan ni a él, ni a sus ideas, ni a lo que está haciendo. Por otro lado, es que esto de aquí de verdad decante en una guerra, y sería una de las guerras más estúpidas que se puedan dar. Y la verdad es que esto, si bien podría ayudar a que la gente se dé cuenta de manera más clara cómo es la izquierda y cómo es la gente de izquierda, el daño que esto gestaría, la verdad, es absolutamente innombrable. O sea, no habría forma de resarcir lo que se generaría o cuáles serían las consecuencias de ir a una guerra, independientemente de si ganamos o perdemos, entre comillas, porque al final de cuentas no valdría la pena esa guerra. Lo peor es que todo esto está claro en cuanto a delimitación. Así es que los argumentos colombianos son desesperados, forzados, sosos, lejanos a cualquier lógica y también alejados de lo que es el propio tratado en sí. Están buscando, como se dice, los tres pies al gato, la quinta rueda del coche, lo que sea, la sin razón para darle sustento a un reclamo que no debería de darse. Si aquí en el Perú sabemos que no hay nada que revisar, entonces que no se revise nada. Ya está. Y todo que se maneje a nivel Cancillería, sea con notas de protesta o lo que sea, porque en realidad Petro tiene que darse cuenta que está metiendo sus 4 patas en esto. Y está haciendo que el propio Estado colombiano se muestre como una república bananera, literalmente. Y esto no nos favorece mucho, porque nosotros hace rato hemos demostrado a través del Estado que somos más que una república bananera. Colombia con Santos, cuando se retiró de la Haya, demostró eso y fue una vergüenza mundial. Pero en este caso, la verdad es que no teníamos nada que hacer en este rollo. Otra argumentación de Colombia, ya finalizando, tiene que ver con el tema de que el Congreso declaró distrito a Santa Rosa y todo lo demás. Bueno, ¿saben qué pasa? De que en realidad esto no se veía venir por el lado colombiano. Por lo tanto, el hecho de que se declare distrito al lugar es cierto, tenía que ver con un tema de inversión pública para que este lugar pueda crecer y la calidad de vida de las personas que estén ahí, siempre y cuando tengan autoridades que sean honestas y no corruptas, pues se pueda dar y se puedan ver beneficiados con esto. Pero lo que le duele al colombiano del Estado y a los que siguen a este Estado es básicamente el tema comercial, por no hacer esa obra que debieron de haber hecho para ellos mantener ese tal vez como estaba o similar, para que tengan al río Amazonas en sus riberas. Y es una cosa totalmente ilógica. O sea, vamos a este hecho, ¿no? ¿Y qué pasaba si la situación hubiera sido otra? Me refiero a que la isla nunca se hubiera llamado, esa parte de la isla nunca se hubiera llamado Santa Rosa si no hubieran mantenido el nombre Chinería. ¿Y qué tal si de repente nunca el río hubiera cortado temporalmente la isla Chinería
para que parezca un apéndice, como dicen ellos, de esta isla y que se formó recientemente cuando en realidad la isla siempre fue la misma y tuvo la misma delimitación. O sea, ¿hubieran tenido argumentos los colombianos? Lo único que les quedaba era el tema del distrito. Y si no se hubiera formado el distrito, ¿y qué pasaba si el tema este del tal vez de todas maneras se daba y se daba antes? Digamos que ya tuviéramos un año o dos así, que nos van a hacer la guerra por un tema que ellos no hicieron y decir, bueno, el tal vez está detrás de la isla y por lo tanto la isla ya es colombiana y bueno, revisemos por... La verdad que es un absurdo total. Si la delimitación marca a Colombia para un lado y a Perú para el otro, oigan, ¿saben qué? Discúlpenme, amigos colombianos, digo por los del Estado, no por la población, que se ha comportado de otra manera en su gran mayoría, porque bueno, en redes sí he visto a ciertos idiotas, sobre todo a jóvenes que están hablando tontería y media sobre ya un tema de guerra y todo lo demás. Se comprende porque la mayoría de los jóvenes son influenciables, siempre la izquierda ha estado detrás de esto, pero no vamos a hablar de ellos ni a criticarlos ahora. Pero lo cierto es que con ese tratado Salomón Lozano, o Lozano-Salomón, porque ustedes lo conocen así, que ya les conté un poco de la historia de cómo se dio, que fue algo totalmente siniestro y a escondidas, ustedes recibieron un territorio que no iban a recibir y que necesitaron y que han aprovechado a lo largo del tiempo como han podido y de la mejor manera. Se han servido de algo que nunca iba a ser de ustedes. Y creo que en lugar de estar generando un problema que no debió de darse, que no existe, en realidad debieron de estar y deberían de seguir estando agradecidos de que un señor que fue presidente primero, dictador al final, modo Fujimori, digámoslo así, que se apellidó Leguía, que hizo ciertas cosas buenas y otras no, entre ellas este tratado a escondidas, que bien pudo haberse dado de otra forma, pero como quiera que sea, les regaló un territorio, literalmente fue un regalo, y que lo han aprovechado, como ya lo dije. Deberían de seguir estando agradecidos y no buscar la manera de perjudicarnos a nosotros con un tema que les corresponde exclusivamente a ustedes resolver, pero en su territorio, no con nosotros. Así que aquí las barbas en remojo para que las cosas sean tal cual. Porque he escuchado a un especialista en ciertos temas, pero no de derecho internacional, un señor Duque, muy respetado allá, que habla muy bien y que al final termina opinando como si fuera un especialista o un cuasi especialista en derecho internacional diciendo, bueno, hay que revisarlo, porque esto, porque el otro, pero al final de cuentas el señor, con toda la experiencia que tiene y que señala cosas puntuales, termina dando una cátedra sobre la necesidad que se tuvo desde antes de haber hecho esa obra que nunca se hizo y que de repente se podría hacer ahora y todos terminamos en paz. Pero lamentablemente, tener un presidente de izquierda, más aún con pasado terrorista, evidentemente no es precisamente la mejor señal para diagnosticar qué va a pasar en el futuro y qué está pasando y en el presente, lamentablemente, por tener a alguien con un cerebro de este tamaño y que lo utiliza para el mal. Qué pena Colombia, pero les tocó como a nosotros y parece que les está yendo peor en ese sentido. Perú y Colombia, siempre hermanados, por supuesto. No sé ya si con el Estado, pero sí con la ciudadanía. Y lo otro, izquierda nunca más. Ya es hora. Es hora de olvidar todas las mentiras de la izquierda y todo el perjuicio que nos ha causado. Le causa perjuicio a todos los países donde ellos están instalados. Ya tenemos la experiencia. ¿Para qué otra vez? Cuídense, amigos, y conversamos un poco más a medida que esto vaya avanzando.